Durante siglos, las ciudades-estado de Sumer florecieron en el sur de Mesopotamia, compitiendo entre sí por recursos, prestigio y poder. Eran reinos independientes, con sus propios dioses, reyes y templos, pero compartían una misma lengua, cultura y sistema de escritura. Sin embargo, todo eso cambió hacia el año 2334 a.C., cuando un hombre surgido del norte, de origen humilde y de lengua distinta, unificó por la fuerza a todas las ciudades sumerias bajo un mismo estandarte. Su nombre era Sargón de Akkad, y su hazaña daría lugar al primer imperio de la historia documentada. Con él nació una nueva forma de poder, el imperio territorial y militar, en el que múltiples pueblos, lenguas y ciudades eran gobernados desde un solo centro político. Ya no se trataba de reyes locales luchando entre vecinos, sino de un estado expansivo, centralizado y consciente de su dimensión histórica. Este imperio no solo sometió a Sumer, sino que se expandió hacia el norte, el oeste y el este, alcanzando zonas de Elam, Siria y Anatolia. Por primera vez en la historia del mundo antiguo, un solo gobernante controlaba una franja extensa de territorios heterogéneos a lo largo de los ríos Éufrates y Tigris. El modelo de imperio acadio influiría en todas las grandes potencias posteriores: Asiria, Babilonia, Persia, Roma. Pero más allá de su dimensión política y militar, el imperio acadio fue una revolución cultural. Bajo su dominio, el acadio, una lengua semítica, se convirtió en idioma administrativo y diplomático, desplazando gradualmente al sumerio en las funciones estatales. Se impuso una burocracia unificada, se estandarizaron formas de escritura, y se promovió una iconografía imperial que exaltaba al rey como figura sagrada, invencible y elegida por los dioses. Y como todo imperio, también tuvo su final. Tras poco más de un siglo de dominio, el imperio acadio se vio afectado por crisis internas, invasiones externas y un posible cambio climático que alteró profundamente el equilibrio de la región. Pero su legado no desapareció. Sus instituciones, sus símbolos y su modelo de poder sobrevivieron en la memoria colectiva mesopotámica durante milenios. En este episodio de Crónicas de Civilizaciones, viajaremos al corazón del tercer milenio antes de Cristo para conocer a los acadios, una civilización semita que transformó para siempre el mundo de las ciudades-estado. Veremos cómo surgieron, cómo dominaron, qué construyeron, qué creyeron y cómo influenciaron a todos los imperios que vinieron después. Porque si los sumerios inventaron la escritura, los acadios inventaron el imperio. Antes de convertirse en conquistadores, los acadios eran un pueblo semita que habitaba el norte de Mesopotamia, en una región situada al margen del corazón urbano de Sumer. A diferencia de los sumerios, que hablaban una lengua aislada sin parentesco conocido, los acadios hablaban una lengua semítica, emparentada con las que siglos más tarde darían lugar al hebreo, el arameo y el árabe. Durante gran parte del tercer milenio antes de Cristo, los acadios coexistieron con los sumerios, habitando aldeas y ciudades menores al norte de los grandes centros urbanos como Uruk, Lagash o Eridu. Mantenían relaciones comerciales, intercambiaban productos agrícolas y pastores acadios trabajaban en regiones bajo influencia sumeria. Se trataba de una confluencia de culturas en la que el elemento semita fue ganando presencia progresiva dentro de la civilización sumeria. La región de Akkad, de donde los acadios toman su nombre, aún no ha sido identificada con precisión arqueológica. Se sabe que se encontraba en la parte central de Mesopotamia, entre Sumer y el norte semita, pero su capital, la mítica ciudad de Akkad, Agade, no ha sido hallada hasta hoy. A pesar de ello, su existencia está bien documentada en textos cuneiformes posteriores que la describen como una urbe poderosa, rica y sagrada. Durante siglos, los acadios adoptaron aspectos fundamentales de la cultura sumeria. Usaban la escritura cuneiforme,
Adoraban a muchos de los mismos dioses, como Enlil, Ishtar o Shamash, y asimilaban técnicas agrícolas, estilos artísticos y formas de organización urbana. Pero también mantenían sus propias tradiciones lingüísticas, tribales y religiosas, lo que los convertía en una cultura bisagra entre el mundo sumerio y las poblaciones del norte y del desierto. Este contexto multicultural fue el caldo de cultivo en el que surgió Sargón, el hombre que llevaría a los acadios al poder. La sociedad de su tiempo era una red de ciudades-estado en conflicto constante, debilitadas por guerras internas. La fragmentación sumeria dejó un vacío que alguien estaba destinado a llenar. Y ese alguien, sorprendentemente, no surgió de una gran dinastía, sino del río, de los márgenes, de lo inesperado. Así los acadios emergieron no como una ruptura absoluta con el mundo sumerio, sino como una fusión cultural que combinaba lo mejor de ambos mundos: la sofisticación urbana de Sumer y la movilidad, adaptabilidad y ambición de los pueblos semitas del norte. Y en esa fusión estaban haciendo una nueva identidad imperial. Si existe una figura fundacional en la historia política del mundo antiguo, esa es Sargón de Akkad. No solo fue el creador del primer imperio documentado, sino también uno de los primeros personajes históricos cuya vida se transformó en leyenda. Según las tradiciones posteriores, Sargón nació de forma humilde. Algunos textos lo presentan como un niño expuesto al río en una cesta de juncos, recogido y criado por un jardinero real. Esta narrativa recuerda al relato de Moisés, y aunque no puede tomarse como historia literal, ilustra hasta qué punto su figura fue mitificada. Su nombre, Sharrukin, significa el rey legítimo, lo que ya implica una justificación ideológica de su poder, especialmente si su ascenso desafió los linajes tradicionales. Sargón comenzó su carrera como copero del rey de Kish, una ciudad sumeria importante. Sin embargo, aprovechando un contexto de fragmentación política y conflictos entre ciudades, se rebeló, tomó el poder en Kish y pronto extendió su control sobre Uruk, Ur, Lagash y Nippur, las principales urbes del sur. Su campaña no fue una simple anexión, fue una guerra de unificación. Sargón sometió a los reyes locales, desmanteló sus estructuras de poder e impuso una nueva autoridad central con sede en Akkad, la ciudad que él mismo habría fundado o expandido como símbolo del nuevo orden imperial. Pero no se detuvo en Sumer. Sargón marchó hacia el norte y el oeste, conquistando territorios en Elam, actual Irán, Mari, en el Éufrates Medio, y Ebla, en Siria. Según los textos, llegó hasta el Mediterráneo, aunque algunos estudiosos creen que esta afirmación es más simbólica que literal. Aún así, no hay duda de que su dominio alcanzó una extensión sin precedentes, desde el Golfo Pérsico hasta los montes del norte de Siria. La clave de su éxito no fue solo la fuerza militar, sino también la reorganización administrativa. Sargón instaló gobernadores leales, en sí, en las ciudades conquistadas, creó un sistema de comunicaciones, impuso tributos y controló rutas comerciales clave. Además, mantuvo un ejército permanente, algo inusual para la época, que no solo defendía el imperio, sino que también actuaba como herramienta de control interno. En los textos posteriores, Sargón es presentado como el favorito de los dioses, especialmente de Ishtar y Nana, la poderosa diosa del amor y la guerra. Su reinado fue cantado en himnos, recordado en inscripciones y convertido en modelo por reyes posteriores como Hammurabi o los monarcas asirios. Se estima que gobernó durante unos 50 años, y a su muerte dejó un imperio consolidado, heredado por sus hijos y nietos. Entre ellos destaca Naram-Sin, su nieto, quien llevaría el poder acadio a su máxima expresión. Pero antes de que el imperio alcanzara esa cima, lo que hizo Sargón fue revolucionario. No era simplemente un conquistador. Fue el arquitecto de una nueva forma de poder,
en la que múltiples pueblos, ciudades y culturas podían ser gobernados como una sola entidad, bajo el mando de un solo soberano. Con Sargón, la historia ya no sería solo una crónica de ciudades. A partir de él, sería también la historia de los imperios. Tras las conquistas de Sargón, el imperio acadio se consolidó como una red unificada de ciudades, regiones y pueblos bajo un gobierno centralizado. Fue el primer intento exitoso de crear una estructura imperial a gran escala, y su impacto se sintió durante siglos en toda Mesopotamia. El verdadero apogeo del imperio llegó con el reinado de su nieto, Naram-Sin, quien gobernó aproximadamente entre 2254 y 2218 a.C. Bajo su mandato, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial y su expresión simbólica más audaz. Naram-Sin no solo expandió las fronteras del reino, sino que también consolidó su administración, estandarizó las instituciones imperiales y se proclamó a sí mismo rey de las 4 regiones. Un título que expresaba su ambición universalista. Uno de los momentos más simbólicos de su reinado fue cuando, rompiendo con la tradición mesopotámica, Naram-Sin se deificó en vida. Apareció en inscripciones con un casco de cuernos, atributo exclusivo de los dioses, y fue adorado en templos como una divinidad. Este gesto marcó un giro importante en la ideología del poder. El rey ya no era solo elegido por los dioses, sino que era un dios en sí mismo. Así nacía una forma de culto imperial que influiría en muchas civilizaciones posteriores, desde Egipto hasta Roma. En el plano político, el imperio funcionaba mediante una burocracia central con delegaciones locales. Los sensi o gobernadores eran nombrados directamente por el rey, y su lealtad era asegurada mediante control militar, supervisión directa y la imposición de normas imperiales. Las ciudades conquistadas pagaban tributos en bienes, grano, ganado y productos artesanales. Esta riqueza fluía hacia la capital, Agade, que se convirtió en un centro urbano deslumbrante, aunque aún no descubierto por la arqueología. Además de la economía y la política, la logística militar fue clave. Los acadios mantenían un ejército profesional, con oficiales designados y unidades organizadas. Gracias a esta fuerza permanente, podían sofocar rebeliones, defender rutas comerciales y lanzar nuevas campañas de expansión. Durante el apogeo del imperio, la lengua acadia reemplazó al sumerio como idioma oficial del Estado, especialmente en contextos administrativos, diplomáticos y militares. Sin embargo, el sumerio continuó siendo usado en contextos religiosos y literarios, dando lugar a un bilingüismo cultural que perduraría durante siglos. Las relaciones exteriores también se transformaron. Los acadios mantuvieron contacto con civilizaciones distantes, como los gutis del Zagros, los pueblos de Subartu al norte, y posiblemente con regiones aún más lejanas. No solo se exportaban bienes, sino también modelos de organización y poder. El sistema imperial acadio se convirtió en referencia para otros pueblos emergentes. En su apogeo, el imperio abarcaba desde el Golfo Pérsico hasta el norte de Siria, e incluso más allá. Era un mosaico de culturas, lenguas y tradiciones, unificado por el control central, la imposición simbólica del rey y una ideología que concebía al monarca como eje del mundo ordenado. Sin embargo, esta vastedad también sería su debilidad, porque cuanto más grande es un imperio, más frágil puede volverse su equilibrio. El imperio acadio no solo fue una hazaña militar, fue una revolución administrativa y cultural. Por primera vez en la historia, se organizó un sistema estatal capaz de gestionar vastas regiones con distintas lenguas, climas, recursos y tradiciones. Este fue, en gran parte, el secreto de su durabilidad y también la raíz de su complejidad. En el centro de esta maquinaria estaba el rey,
concebido no como un simple gobernante local, sino como el eje del orden universal, responsable ante los dioses de mantener la estabilidad del mundo conocido. Esta concepción exigía una organización sólida y un aparato administrativo capaz de cumplir su voluntad en territorios lejanos. Las ciudades y regiones bajo control acadio eran gobernadas por ensi, gobernadores, y zúcals, delegados imperiales, quienes actuaban como brazos ejecutivos del monarca. Estos funcionarios debían recaudar tributos, organizar trabajos públicos, administrar justicia y garantizar el cumplimiento de las órdenes reales. A cambio, gozaban de prestigio y riqueza, pero bajo constante supervisión del centro. La administración requería un sistema de registro y comunicación eficiente. Aquí es donde el imperio acadio marcó una gran innovación: la sistematización de la escritura cuneiforme en lengua acádica. Aunque el sistema de escritura había sido inventado por los sumerios, los acadios lo adaptaron a su lengua semítica, generando una de las primeras tradiciones escritas bilingües de la historia. Las tablillas cuneiformes acadias registraban desde censos y listas de trabajadores, hasta tratados diplomáticos, registros contables, órdenes militares y rituales religiosos. Esta abundancia de documentos permitió un control detallado de recursos, personas y territorios. La escritura, por tanto, se convirtió en una herramienta de poder. Pero la cultura acadio imperial no fue solo funcional. También floreció en el ámbito simbólico y estético. Los acadios promovieron una iconografía del poder, donde el rey era representado como guerrero victorioso, pastor protector y figura semidivina. La célebre estela de Naram-Sin, por ejemplo, lo muestra ascendiendo una montaña, armado y coronado con cuernos divinos, mientras sus enemigos caen ante él. La escena no es realista, es ideológica. Es la proclamación de un nuevo orden cósmico con el rey en el centro. Además, los acadios patrocinaron templos, esculturas y textos literarios, muchos de los cuales adaptaban elementos sumerios a su nueva realidad imperial. El dios Enlil seguía siendo el supremo, pero los reyes acadios promovieron especialmente el culto a Ishtar Inanna, diosa de la guerra y del amor, considerada protectora del imperio y figura clave en la legitimación del poder. También se desarrolló una literatura de corte real. Himnos, inscripciones, listas de reyes y epopeyas que ensalzaban los logros del monarca, transmitían su imagen de justicia y fuerza, y establecían una narrativa oficial del imperio. Muchos de estos textos serían usados como modelos por reinos posteriores, lo que demuestra el profundo impacto cultural de los acadios. Por todo esto, se puede decir que el imperio acadio no solo unificó territorios, sino también formas de pensar, escribir y representar el poder. Su legado no fue efímero. En muchos sentidos, inventaron el lenguaje de los imperios, una mezcla de fuerza, burocracia, mito y arte, que otros repetirían durante siglos. En el mundo acadio, la religión no era una esfera separada del poder, sino su fundamento ideológico. El rey no solo gobernaba por la fuerza de las armas, sino porque era el elegido y protegido por los dioses, el garante del orden cósmico frente al caos. Esta idea fue explotada con gran habilidad por los gobernantes acadios, quienes convirtieron la religión en un instrumento de legitimación política y de propaganda imperial. A diferencia de los sumerios, que veían a sus reyes como servidores de los dioses, los acadios elevan al monarca a un nuevo nivel simbólico. El caso más claro es el de Naram-Sin, quien se autoproclamó dios de Akkad, una decisión sin precedentes en la tradición mesopotámica. Su divinización fue representada artísticamente en una de las obras más emblemáticas del arte antiguo, la Estela de la Victoria. Esta estela, tallada en piedra y hoy conservada en el Louvre, muestra a Naram-Sin subiendo una montaña, en posición ascendente, armado con lanza y arco, mientras pisa los cuerpos de sus enemigos derrotados. Arriba, estrellas radiantes lo bendicen,
simbolizando el favor divino. El rey lleva un casco con cuernos, símbolo de divinidad. Y es significativamente más grande que las demás figuras, una técnica visual para expresar jerarquía. Este tipo de representación no era un simple homenaje, era un mensaje político, una declaración visual de que el imperio estaba avalado por los cielos. La estela no fue destinada a museos, sino a ser vista por súbditos y enemigos, como una herramienta de propaganda para consolidar el poder. La religión acadia no inventó nuevos dioses, pero reorganizó el panteón. Las deidades tradicionales sumerias seguían presentes, pero adquirieron nuevas funciones y símbolos bajo la administración imperial. Ishtar se convirtió en la diosa de la guerra y la legitimidad. Enlil mantenía su rol como señor del universo. Shamash, el dios sol, simbolizaba la justicia del rey. Los templos siguieron siendo centros fundamentales de poder. No solo eran lugares de culto, sino instituciones económicas, con tierras, ganado, escribas y funciones administrativas. Los reyes acadios restauraban templos, hacían ofrendas y colocaban inscripciones en los muros para dejar constancia de su piedad y generosidad. En cuanto al arte, los acadios desarrollaron un estilo más naturalista, dinámico y expresivo que sus predecesores sumerios. Las figuras humanas comenzaron a mostrar emociones, movimiento y escenas narrativas. El arte no era solo ornamental, sino una herramienta para contar historias, transmitir mensajes ideológicos y consolidar el imaginario del poder centralizado. La escultura en bronce también alcanzó un nivel técnico notable. El mejor ejemplo es la cabeza de rey acadio, posiblemente Sargón o Naram-Sin, encontrada en Nínive. Tallada con meticuloso detalle, muestra una mirada penetrante, barba perfectamente trenzada y rasgos idealizados. Sin embargo, la estatua fue mutilada en la antigüedad, los ojos arrancados, las orejas dañadas. Esto podría indicar un acto político deliberado, un intento de destronar al rey incluso en su imagen simbólica. Este detalle nos recuerda que la propaganda visual no solo construía poder, también era un campo de disputa. Quien controlaba los símbolos, controlaba la narrativa. Y los acadios entendieron esto mejor que nadie. En definitiva, el poder acadio fue una fusión entre religión, estética y mensaje político. Sus gobernantes no solo se impusieron con ejércitos, sino también con imágenes, mitos y rituales que los hacían parecer invencibles, y hasta divinos. Como todo imperio que alcanza una expansión demasiado rápida, el acadio también conoció el peso de su propio éxito. Hacia finales del reinado de Naram-Sin, y especialmente bajo sus sucesores, comenzaron a surgir señales de fractura interna, crisis económica y presiones externas que acabarían por desmantelar el edificio imperial. Una de las causas más importantes del colapso fue, según muchos especialistas, el cambio climático y la sequía prolongada. Estudios geológicos en la región mesopotámica han revelado una importante reducción de lluvias hacia el año 2200 a.C., lo que provocó una gran crisis agrícola conocida como el evento de aridificación de 4,2 kiloaños. Las cosechas fallaron, los canales se secaron y la capacidad del Estado para alimentar a su población y mantener su ejército se redujo drásticamente. A esta debilidad estructural se sumaron rebeliones internas. Las ciudades sumerias, especialmente en el sur, comenzaron a resistirse al control acadio. La unificación impuesta por la fuerza durante generaciones dio paso a un renacimiento de las identidades locales, y los gobernadores imperiales se volvieron más autónomos. En este contexto de inestabilidad apareció una amenaza externa: los gutis, un pueblo montañés del Zagros, al este de Mesopotamia. Aprovechando el vacío de poder y la crisis, los gutis penetraron en el valle del Tigris y el Éufrates, derrotaron a las fuerzas acadias y tomaron muchas de sus principales ciudades,
incluyendo, al parecer, Agade, la capital imperial, que desapareció del mapa y nunca fue redescubierta. Con la caída de Agade, el imperio se desintegró. No quedó ningún sucesor fuerte. No hubo restauración. El primer imperio de la historia colapsó por completo en pocas décadas, dejando tras de sí ruinas, memorias y un modelo duradero. Porque a pesar de su desaparición, el legado acadio sobrevivió en las culturas que vinieron después. El idioma acadio continuó siendo utilizado como lengua diplomática y administrativa durante más de 1000 años, incluso cuando los babilonios y asirios ya dominaban la región. El modelo político acadio, basado en la figura del rey central, la administración territorial, el culto al monarca y la simbología imperial, fue replicado por los babilonios, los asirios, los persas e incluso los romanos. La idea de imperio como unificador de pueblos diversos, con un gobierno centralizado, una lengua común y una ideología expansiva, nació con Sargón y Naram-Sin. Incluso la memoria de los acadios persistió en los mitos y la literatura. Siglos después de su caída, los escribas sumerios y babilonios seguían contando las hazañas de Sargón, el hombre que no conoció a su padre, que fue elevado por los dioses y que extendió sus dominios a los confines del mundo. Su figura, como la de Alejandro Magno o Napoleón en tiempos más recientes, trascendió la historia para convertirse en leyenda. Y aunque el viento del desierto borró sus ciudades, y aunque Agade nunca fue hallada, la huella que dejaron en la historia es imborrable. Porque los acadios demostraron que, más allá del poder militar, lo que define un imperio duradero es su capacidad de transformar el pensamiento, la organización y la visión del mundo. En la vasta llanura mesopotámica, donde los ríos Tigris y Éufrates trazan caminos entre la vida y el desierto, los acadios levantaron algo más que ciudades y fortalezas. Levantaron una idea de imperio, de poder centralizado, de unidad bajo un solo mando, que cambiaría el curso de la historia humana. Fueron los primeros en comprender que el poder no se mide solo en territorios conquistados, sino en lenguajes unificados, en símbolos compartidos, en estructuras que trascienden generaciones. Su imperio no fue eterno, pero su modelo sí lo fue. Sargón y sus descendientes no solo conquistaron pueblos, conquistaron el tiempo. Hoy, aunque Agade no se alce en ningún mapa, y aunque sus templos estén enterrados bajo siglos de silencio, la huella de los acadios sigue presente en cada administración centralizada, en cada imperio que surgió después, en cada intento humano de unificar la diversidad bajo una sola visión. Porque donde los sumerios inventaron la escritura, los acadios inventaron el imperio. Y en ese acto comenzó un nuevo capítulo de la historia de la civilización.